ahead and hit the like button and subscribe to the channel. And make sure you click the notification bell too. Gracias por apoyar el canal. Me vinieron a enterrar viva. Sí, así como lo escuchas. Apenas la tierra había cubierto el ataúd de mi marido, mis propios hijos, la sangre que yo misma traje al mundo, se acercaron a mí con una sonrisa hipócrita y un plan para encerrarme en un sótano, robarme mi casa y quedarse con el dinero que Juan, el amor de mi vida, me dejó para mis últimos años. Creyeron que yo era una viuda frágil, una anciana fácil de manipular. Lo que no sabían es que incluso desde la tumba, mi marido dejó un arma escondida, una bomba que iba a destruir todas las mentiras de mis hijos y dejarlos de rodillas. Esta es la historia de cómo una madre, a la que ya estaban preparando su tumba, resucitó para enterrar a sus propios hijos en vida. Pero antes de contarte cómo sobreviví a la traición más grande que puede vivir una madre, dime, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Me encantaría saberlo. Me vinieron a enterrar viva. Aún no terminaba de caer la última palada de tierra sobre el ataúd de mi marido, cuando mis propios hijos, la sangre de mi sangre, ya estaban planeando cómo meterme en un sótano para quedarse con todo lo que él me dejó. Sí, así como lo escuchas. Ni un mes, ni una semana, ni siquiera unos días de duelo respetuoso. Apenas el olor de las coronas de flores se empezaba a marchitar. Apenas los vecinos habían dejado de pasar con sus "lo siento mucho" automáticos. Y ellos ya estaban haciendo cuentas en la cabeza. Yo tenía 68 años cuando me quedé viuda. Juan, mi marido, el amor de mi vida, mi compañero durante 42 años, se fue una mañana de martes. No hubo drama de telenovela, ni gritos, ni ambulancias. Solo su mano aferrada a la mía, un suspiro profundo y el silencio. Un silencio tan grande que se quedó viviendo conmigo. Durante los días que siguieron, yo era poco más que un fantasma en mi propia casa. Caminaba de un cuarto a otro sin saber qué estaba buscando. Abría el closet solo para tocar su ropa. Acercaba la cara a sus camisas para sentir todavía un poco de su perfume. Me quedaba sentada en su sillón favorito, con la vista perdida, esperando que en cualquier momento entrara por la puerta gritando: «Alicia, ya llegué, mi amor». Pero la puerta se quedaba muda. La casa, que antes era un hogar lleno de risas, peleas tontas y olor a café recién hecho, se transformó en un cementerio de recuerdos. Cada rincón me lo recordaba. La cocina donde preparábamos la cena juntos, el jardín donde él se pasaba horas podando las rosas, la recámara donde compartimos sueños, miedos y secretos durante más de 4 décadas. Y fue justo en ese momento de fragilidad, cuando yo apenas podía respirar del dolor, que mis hijos decidieron hacer su jugada. Carlos y Marcela. Mi niño y mi niña. Los bebés que cargué en brazos, los niños por los que trasnoché cuando tenían fiebre, los adolescentes a los que les limpié las lágrimas cuando les rompieron el corazón. Yo siempre pensé que, al final de la vida, serían ellos quienes estarían a mi lado, cuidándome, acompañándome, honrando la memoria de su padre. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Tal vez la codicia siempre estuvo allí, escondida detrás de «te quiero, mamá, cuídate mucho», esos abrazos rápidos en Navidad y los mensajes de WhatsApp que mandaban cuando se acordaban. No lo sé, pero el día del funeral de Juan, esa codicia se quitó la máscara. Lo noté en detalles pequeños que en ese momento preferí ignorar. Carlos, mirando el reloj cada 5 minutos durante la misa, como si tuviera una junta más importante que despedir a su propio padre. Marcela, con el celular en la mano casi toda la ceremonia, murmurando que era del trabajo, que no podía desconectarse, pero sonriendo cada vez que le llegaba un mensaje. Mientras yo lloraba abrazando la foto de Juan, ellos estaban en otro mundo, no en el de los recuerdos, ni en el del luto, sino en el de los planes. Después del entierro, la casa se llenó de gente por unas horas. Tías, primos lejanos, vecinos que apenas conocía,
pastel seco, café recalentado, frases de consuelo que sonaban todas iguales. Fue la voluntad de Dios, al menos ya no sufre, tienes que ser fuerte. Cuando todos se fueron y el ruido se apagó, quedamos solo nosotros tres, Alicia, la viuda, Carlos y Marcela, los hijos preocupados. Yo estaba en la cocina recogiendo tazas cuando Carlos abrió la boca por primera vez, con ese tono dulce envenenado que iba a reconocer muy bien después. «Mamá», dijo, dejando su taza en el fregadero, «no puedes quedarte en esta casa enorme sola». No era la primera vez que lo decía. De hecho, ya era como la tercera en la misma semana. Siempre igual. Empezaba como preocupación, terminaba como presión. «Estoy bien, hijo», respondí, concentrada en lavar los platos para no mirarlo a los ojos. «La casa no se hizo más grande solo porque tu papá se fue». «No lo entiendes», insistió. «Es mucha responsabilidad. ¿Y con qué te vas a mantener?» Papá no dejó, bueno, ya sabes. Dejó la frase colgando como si fuera obvio que Juan me había dejado desamparada. Apreté la esponja con fuerza, aguantando las ganas de responder lo que de verdad pensaba. Juan y yo siempre fuimos discretos con el dinero. No hablábamos de nuestras finanzas frente a los niños, ni siquiera cuando ya eran adultos. Era un acuerdo silencioso entre nosotros. Lo que construimos, lo manejamos nosotros. Punto. Pero por algún motivo, una semana después de enterrarlo, mis hijos parecían convencidos de que sabían exactamente cuánto había dejado, cuánto no, y qué hacer con eso. Las llamadas se volvieron rutina. Carlos por la mañana, Marcela por la tarde, siempre con el mismo guión. «Mamá, tienes que ser práctica», me decía Marcela con esa voz que usaba antes con su hija cuando era niña. «Nos preocupa que estés sola en esa casa tan grande». «No estoy sola», quería responder. «Estoy con tu padre en cada pared, en cada mueble, en cada rosa del jardín». «El mantenimiento, los servicios, los impuestos», seguía ella. «Con lo poquito de la pensión, no vas a poder. Pensión. Juan fue empresario toda su vida. Tuvimos nuestra propia empresa. No era que nadáramos en dinero, pero tampoco estábamos desamparados. El problema no era el dinero. El problema era la historia que mis hijos se habían inventado en su cabeza. La pobre viuda indefensa que necesita que sus hijos vengan a rescatarla. Y a partir de ahí, actuar como si ya tuvieran derecho sobre todo. Yo todavía estaba sumergida en el duelo, caminando por la casa como si fuera otra persona. El dolor era tan fuerte que hasta físicamente me costaba trabajo respirar. Pero entre lágrima y lágrima, algo en mi interior empezó a despertar. Una pequeña voz que susurraba: «Algo no está bien». No fue de golpe. No hubo un gran momento dramático. Fue una suma de detalles. Las prisas de Carlos, la desconexión de Marcela, la insistencia en hablar de la casa, siempre la casa, nunca Juan, nunca mis sentimientos. Hasta que llegó el día en que dejaron de disimular. 2 semanas después del funeral, Carlos se presentó con una carpeta bajo el brazo, sonriendo como si viniera a enseñarme las fotos de unas vacaciones, no a intentar desmantelar la vida que construí con Juan. Y aunque ese momento pertenece a la siguiente parte de la historia, puedo decirte algo. Ese día entendí que mis hijos no habían venido a consolarme. Habían venido a repartir en vida lo que ellos creían que ya era una herencia. Lo que ellos no sabían era que la ancianita frágil que veían frente a ellos todavía tenía un último as bajo la manga. Y ese as llevaba el nombre de Juan. Carlos volvió a la casa 2 semanas después del funeral. Esta vez no venía con flores, ni con comida, ni con palabras de consuelo. Venía con una carpeta gruesa bajo el brazo y con el tipo de sonrisa que uno no le dedica a su propia madre, sino a alguien a quien piensa convencer de algo. Yo estaba en la cocina, intentando preparar un té que sabía más a lágrimas que a manzanilla, cuando Carlos dejó la carpeta sobre la mesa como si fuera un contrato millonario. «Mamá», dijo acomodándose la corbata,
Estuve investigando opciones para ti. El para ti ya sonaba sospechoso. Abrí la carpeta sin ganas. Anuncios de departamentos pequeños, deprimentes, lejos de todo, sin jardín, sin luz. Cajitas de zapatos disfrazadas de hogar para adultos mayores. Son lugares más adecuados, explicó él, más seguros, más fáciles de mantener. Carlos, yo no pedí esto. Mamá, por favor, sé práctica. Yo cerré la carpeta muy despacio, porque si la cerraba rápido, se la ibas a estrellar en la cara. Al día siguiente, como si se hubieran puesto de acuerdo, llegó Marcela. No tocó. Entró como si fuera su casa. Traía bolsas de comida congelada que no pedí y una sonrisa que me dio más miedo que consuelo. Se sentó en la sala, cruzó las piernas y soltó la bomba. Mamá, estuve pensando, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Sentí un nudo en el estómago. Yo ya imaginaba a dónde iba esto, y sí. No tardó ni 10 segundos más en decirlo. Tenemos un espacio perfecto en el sótano. Lo podemos convertir en un mini departamentito para ti, con tu camita, tu sillón, hasta un baño propio. El sótano. Querían meter a su madre al sótano como si fuera un mueble viejo. Respiré hondo. ¿Y qué hago con mis cosas, Marcela? Ay, mamá, pues te llevas lo esencial. ¿Y la casa? La vendemos. Dijo, la vendemos, como quien dice, tiramos la basura. Y como si fuera un golpe planificado, Carlos entró por la puerta en ese mismo instante. Ni saludó. Solo caminó hasta la sala y se sentó al lado de su hermana. Los dos, frente a mí, como si esto fuera una junta corporativa. Mamá, empezó Carlos, usando su voz de soy un profesional importante. Vamos a ser directos. Marcela y yo hemos hablado y llegamos a un acuerdo que beneficia a todos. ¿A todos? Pregunté. ¿A quiénes? Carlos no captó el sarcasmo, o decidió ignorarlo. Tú vendes la casa, dijo con tono triunfal. Te mudas al sótano de Marcela y el dinero lo dividimos. Se me heló la sangre. Lo estaban diciendo en serio. Carlos continuó, muy orgulloso de su plan. Yo usaría mi parte como enganche para un departamento nuevo y yo pagaría la Universidad de Marina, añadió Marcela. Tú sabes, mamá, es para ayudar a mis hijas. Yo los miraba y no podía creer lo que veía. Eran mis hijos, los mismos a quienes Juan y yo dimos absolutamente todo. Y ahí estaban, hablando de mi casa, mi jardín, mis recuerdos, como si fueran fichas en un tablero de Monopoly. Con una calma que ni yo sabía que tenía, les pregunté, ¿y qué gano yo con esto? Se quedaron mudos. De verdad no habían pensado en eso. Marcela fue la primera en reaccionar. Pues, seguridad, mamá. No estaría sola. Sola, qué palabra tan cínica. Yo me levanté despacio como si estuviera realmente cansada y dije, estoy agotada. Hablemos otro día. Ellos se fueron felices, como si hubieran cerrado un gran trato, como si yo fuera una anciana frágil a la que podían empujar, manipular, acomodar a su conveniencia. Pero lo que no sabían era que mientras les cerraba la puerta en la espalda, algo dentro de mí se encendió. No era odio, era claridad. Una claridad afilada, fría, precisa. Ese día entendí que mis hijos no querían cuidarme, querían controlarme, querían mis paredes, mis muebles, mi historia, no a mí. Y fue justo ahí, en ese instante, cuando supe que si ellos querían jugar, yo también sabía jugar, pero a mi manera. Y no tenían idea del as que Juan había dejado escondido para mí. Esa noche no dormí ni un minuto, no por tristeza, no por soledad, sino porque por primera vez desde la muerte de Juan, mi mente estaba despierta, de verdad despierta. Me acosté, me levanté, volví a acostarme. La cama, nuestra cama, se sentía enorme, fría, como si faltara un pedazo de mundo dentro de ella. Cerca de las 3 de la madrugada me rendí. Caminé por la casa en silencio, apagando luces que no recordaba haber encendido,
tocando los muebles que Juan y yo habíamos elegido juntos. Y, sin pensarlo, mis pies me llevaron a su estudio, la habitación que no había tocado desde que él se fue. Al abrir la puerta, me golpeó el olor de su loción para después de afeitarse. Ese aroma suave, cálido, que me perseguía en recuerdos y sueños. Me apoyé en el marco, cerqué los ojos, y por un instante, juro que sentí su presencia detrás de mí. Respiré hondo para no derrumbarme. Me acerqué a su escritorio. Todo estaba en orden como siempre. Lápices alineados, sobres apilados, su libreta negra perfectamente colocada en el borde derecho. Juan era meticuloso, casi maniático con su espacio de trabajo. Por eso lo noté. Algo pequeño, pero completamente fuera de lugar. El cajón superior estaba entreabierto, no mucho, unos milímetros apenas, pero suficiente para encender una alarma en mi cabeza. Juan jamás dejaba un cajón abierto, ni uno, nunca. Mi corazón empezó a latir fuerte, con una mezcla de miedo y anticipación que no sabía identificar. Extendí la mano y abrí el cajón por completo. Y ahí estaba. Una carpeta delgada, beige, con mi nombre escrito en la portada, pero escrito con la letra de Juan. Su letra cursiva, redonda, preciosa. La misma que usaba para las cartas que me dejaba en los aniversarios. Junto a la carpeta había una llave pequeña, plateada, con un número grabado en un extremo. La tomé con cuidado como si fuera algo frágil. Me senté en su silla, abrí la carpeta y sentí que el tiempo se detenía. Lo primero que encontré fue una carta, doblada en 3, con mi nombre al frente, fechada 3 meses antes de su muerte. 3 meses. Juan ya sabía. Y no me dijo nada. Tragué saliva. Mis manos temblaban. Acaricié su nombre, Juan, escrito al final de la carta, como si pudiera sentir su piel a través del papel. La abrí, y la voz de Juan, esa voz que creí haber perdido para siempre, me habló otra vez. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy ahí para cuidarte como te prometí hace 42 años. Pero no te preocupes, me adelanté. Hice todo lo que pude para que nunca dependas de nadie, ni siquiera de nuestros hijos. Tuve que detenerme, respirar, secarme las lágrimas. Continué leyendo. Lo que venía después no lo hubiera imaginado ni en mis mejores ni en mis peores sueños. Juan había transferido la casa a mi nombre exclusivo 5 años atrás, cuando recibió el primer diagnóstico. Había cuentas de inversión, seguros, documentos notariales, todo organizado, clasificado, detallado. Pero entonces llegué a un párrafo que me dejó sin aliento. Compré una casa en Tulum hace 2 años. Iba a ser nuestra sorpresa para el aniversario 45, tu santuario. Quiero que cuando yo me vaya, tú tengas un lugar donde renacer. Un lugar donde nadie pueda tocarte. Cerré la carta presionándola contra mi pecho. Juan, incluso desde el ataúd, seguía protegiéndome. Pero no era todo. En el último párrafo decía: hay una segunda carta. Está con la licenciada Patricia Méndez. Ella sabe qué hacer. Te la entregará dentro de 30 días de mi partida. Confía en mí una última vez. Te amo para siempre, Juan. Me quedé inmóvil, la carta en mis manos, cuando escuché el leve tintineo de la llave metálica. La tomé de nuevo. La observé a contraluz. Número grabado. No pertenecía a la casa, ni al estudio, ni al taller de Juan. Esto era otra cosa. Una pieza en un rompecabezas que Juan había armado en secreto, cuidadosamente, sabiendo que algún día yo tendría que resolverlo. En ese momento supe 2 cosas. Mis hijos creían que yo estaba sola, y no era cierto. Juan me había dejado un último regalo, un arma, una salida, un plan para sobrevivir y para revelar la codicia que mis propios hijos habían escondido durante años. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi vida, también destruiría la máscara perfecta de los hijos que yo creía conocer.
Ese cajón entreabierto no fue un descuido. Fue Juan susurrándome desde el otro lado: Alicia, despierta, ya es hora. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y la garganta ardiendo de tanto llorar, tomé la carpeta que Juan había dejado para mí. Todavía no sabía que esas hojas iban a romperme y al mismo tiempo iban a salvarme. Me senté en la mesa del comedor, el lugar donde Juan y yo desayunábamos todas las mañanas durante 42 años. El sol entraba por la ventana iluminando el sobre, como si incluso el universo quisiera que yo lo abriera. Con las manos temblorosas rompí el sello. La primera página era una carta, la última carta que Juan me escribió en vida. Respiré hondo y empecé a leer. Mi amor, Alicia, si estás leyendo esto, significa que ya no puedo tomar tu mano para decirte que todo estará bien. Pero aún así, quiero que sepas que me preparé para este momento. Me conoces. Yo nunca dejé nada al azar. Hace 5 años, cuando recibí mi primer diagnóstico, decidí protegerte sin que tú lo supieras. No quería preocuparte. Por eso puse la casa a tu nombre. La empresa también quedó asegurada. Y hay inversiones y cuentas que tú no conoces, pero que te pertenecen por completo. No dependes de nadie, Alicia. No dependas de nuestros hijos. Te amo. Juan. Me llevé una mano a la boca. No sabía si llorar, gritar o caer de rodillas. Juan lo sabía. Él ya sabía que se estaba yendo y que yo iba a quedarme vulnerable ante el mundo. Pensé que eso era todo. Pero no. Detrás de la carta venía una cantidad absurda de documentos ordenados con precisión quirúrgica: cuentas bancarias, seguros, comprobantes de inversiones, escrituras. Pero lo que realmente me destruyó fue lo que encontré al final del expediente: unas hojas engrapadas, con anotaciones a mano de Juan. Fechas, montos, conversaciones, nombres. Era como si Juan hubiera llevado un diario, pero no de su enfermedad, sino de las mentiras de nuestros hijos. Me quedé congelada cuando leí la primera línea: caso, Marina, dinero para intercambio universitario. Recordé perfectamente ese día. Marcela llegó llorando, diciendo que la universidad no le había dado beca a su hija para viajar. Juan y yo dimos dinero sin pensarlo, como abuelos amorosos. Pero en la hoja decía otra cosa: dinero entregado por transferencia, confirmación de depósito. Marina nunca viajó. Marcela usó el dinero para remodelar su casa de playa. Sentí un golpe en el estómago. Pasé la página. Ahí estaba: caso Ana Luisa, mi nuera. Según Carlos, necesitaban dinero urgente para un tratamiento especializado para su depresión. Juan, mi Juan, que no podía decir que no a nadie, vendió un terreno heredado de su padre para ayudar. Pero en las hojas decía: dinero usado para comprar barco. Fotos en redes sociales confirman viaje Cancún, Isla Mujeres. Mi mandíbula tembló. El barco. El maldito barco en el que posaban felices mientras yo y Juan creíamos que Carlos y Ana Luisa luchaban contra una enfermedad dura. Pasé más páginas y cada una era peor que la anterior. Mis hijos habían estado robándonos, manipulándonos, aprovechándose de nuestro amor durante años. Al final de todo, venía el último mensaje de Juan, escrito a mano con tinta negra, temblorosa. Era la última página del expediente, la que más me dolió, la que más me sanó. Alicia, mi amor, lo que ahora sabes te va a doler. Yo lo sé porque a mí me dolió antes. Nuestros hijos cometieron errores graves. No puedo justificar lo que hicieron, pero tampoco quiero que vivas con odio. No los odies, pero no confíes en ellos. Vete a Tulum. Te dejé todo listo. Empieza de nuevo. Vive por ti. Cuando estés lista, si algún día lo estás, tal vez puedas reconstruir algo con ellos desde la verdad, pero no desde la culpa ni desde el miedo. Y recuerda esto siempre. Tú no eres una carga. Tú no eres un estorbo. Tú no eres una anciana frágil. Tú eres Alicia. Mi amor, mi fuerza, mi vida.
Apreté el papel contra mi pecho y lloré como no había llorado ni en el funeral. Lloré por Juan, por mí, por los hijos que creí que tenía, por la mujer que ellos pensaban que era. Pero entre sollozo y sollozo, algo se encendió en mí. Una fuerza que creí que había muerto con Juan. Una claridad que mis hijos no vieron venir. Juan no solo me dejó dinero, me dejó la verdad, me dejó poder, me dejó libertad, y con esa verdad en las manos, supe exactamente qué tenía que hacer. ¿Y cuál era el siguiente paso? Contactar a la abogada Patricia Méndez. Ella tenía la segunda carta, la carta que iba a cambiar todo. No esperé ni 24 horas. Apenas amaneció, con los ojos hinchados y la garganta seca de llorar. Marqué el número que Juan había dejado en su carta. ¿Licenciada Patricia Méndez? Sí, ¿quién habla? Soy Alicia, la esposa de Juan. Hubo un silencio breve, respetuoso, casi cálido. La estaba esperando, señora Alicia, dijo ella con una voz serena. ¿Podría venir a la oficina hoy mismo? Colgué y sentí un escalofrío. Me estaba esperando. Eso significaba que Juan había planeado este momento con la precisión de un hombre que sabía que su tiempo era limitado. Me arreglé lo mejor que pude, aunque mi cara seguía marcada por el dolor y el insomnio. Tomé la carpeta, la carta y la llave misteriosa y salí. El despacho estaba en un edificio pequeño, discreto, sin lujos innecesarios. Una mujer de cabello canoso y lentes de marco fino me recibió con un apretón de manos cálido. Su marido era un hombre extraordinario, me dijo apenas nos sentamos, meticuloso, organizado y sobre todo profundamente enamorado de usted. Mis ojos ardieron otra vez. Patricia abrió un cajón y sacó un sobre sellado, grueso, con mi nombre escrito en la letra preciosa de Juan. Sobre la mesa, junto al sobre, colocó otro paquete más delgado. Esta es la carta que Juan dejó para usted, con instrucciones muy precisas, explicó. Y estos son los documentos adicionales que él me pidió que resguardara. Yo asentí, incapaz de hablar. Antes de que la lea, continuó Patricia, quiero explicarle algo que Juan dejó muy claro. Señora Alicia, usted es la única dueña de todos los bienes. La casa, la propiedad en Tulum, las inversiones, la empresa, todo está bajo su nombre. Nadie, absolutamente nadie, puede presionarla legalmente para vender, ceder o compartir nada. Me recargué en el respaldo. Sabía que Juan me había dejado protegida, pero escuchar esas palabras de una abogada me dio una fuerza que pensé que nunca volvería a sentir. Juan también me pidió que le dijera algo más, agregó Patricia. Él sospechaba que sus hijos intentarían aprovecharse de su vulnerabilidad. Sentí un pinchazo en el pecho. Juan lo supo, siempre lo supo. Pero lo que Juan no quería era que usted tomara decisiones desde el miedo, continuó. Quería que las tomara desde la verdad. Y entonces empujó el sobre hacia mí. Es momento de que lea esto. Abrí el sobre con manos temblorosas. Juan había sellado los bordes con cinta para que nadie pudiera abrirlo antes. La letra era más temblorosa que la de la primera carta. Seguramente la escribió cuando la enfermedad ya avanzaba. Respiré hondo y comencé. Mi Alicia, si estás leyendo esta carta, ya pasaron 30 días sin mí. Sé que deben haber sido los días más largos, más fríos y más difíciles de tu vida. Te pido perdón. Perdón por no haberte dicho antes la verdad de lo que descubrí. Pero ahora necesitas saberlo. Me apreté los labios. Mi corazón ya sabía que lo que venía no iba a ser fácil. Continué. Hace 2 años empecé a notar cosas raras en Carlos y en Marcela. Discusiones a puerta cerrada, mentiras pequeñas que luego se hicieron más grandes. Movimientos de dinero que no coincidían. Al principio pensé que solo estaban pasando por un mal momento, pero pronto entendí que estaban abusando de nuestra bondad, de tu amor. Y eso no pude permitirlo.
Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Aún así seguí leyendo. Sé que esto te dolerá, pero necesito que lo sepas de mis propias palabras. Nuestros hijos han estado manipulándonos durante años. No solo a nosotros, también a nuestra nieta Marina. Se me hizo un nudo en la garganta. Descubrí que el dinero para el intercambio de Marina nunca llegó a ella, que el dinero del tratamiento de Ana Luisa nunca existió, que vendieron mi terreno y usaron el dinero para un barco, mientras tú creías que tu nuera necesitaba ayuda. Tengo pruebas de todo. Te las dejé en la carpeta. Las lágrimas empezaron a caer sin control. Juan cargó ese dolor solo para no lastimarme. Alicia, tú has amado a nuestros hijos con una devoción que yo he admirado toda la vida. Pero amar no significa permitir. Amar no significa aceptar abusos. Lo que hicieron no es culpa tuya, tampoco mía. Es su elección. Tu deber ahora es protegerte y vivir. Un sollozo se escapó de mi garganta. Vete a Tulum. Empezarás una vida nueva, una vida tranquila, llena de paz. Esa casa la construí para eso, para darte libertad cuando yo ya no pudiera sostenerte la mano. Y si algún día, Alicia, quieres intentar reconstruir algo con ellos, hazlo, pero desde la verdad. Nunca desde el sacrificio. Te amo en esta vida y en todas. Juan, no supe cuánto tiempo estuve llorando, minutos, tal vez horas. Patricia se mantuvo en silencio, dándome espacio. Cuando finalmente pude hablar, solo dije, Juan sabía todo. Sí, respondió ella con suavidad, y lo dejó todo preparado para usted. Entonces me entregó un pequeño sobre blanco. Esto es lo último, dijo. La llave que encontró en el cajón corresponde a un apartado de seguridad en el banco. Juan dijo que ahí encontraría lo necesario para hacer justicia, si alguna vez lo necesitaba. Justicia. No venganza. Justicia. Guardé el sobre en mi bolso, respiré hondo y supe exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Mis hijos creían que yo era una víctima, una anciana manipulable, una mujer quebrada por el dolor. Pero estaban a punto de descubrir algo. La esposa de Juan no era débil, solo estaba de luto y había despertado. Salí de la oficina de la licenciada Patricia con la carta de Juan en el bolso y con una sensación nueva en el pecho, una mezcla de dolor, claridad y poder. Mis hijos creían que me tenían acorralada, que yo era una anciana frágil, confundida, fácil de manipular, que podían empujarme al sótano como si fuera un mueble viejo, pero mientras ellos estaban muy ocupados arrogándose derechos sobre mi casa, yo estaba aprendiendo exactamente quiénes eran y quién era yo sin Juan. Ese día, al llegar a casa, hice algo que jamás pensé que tendría fuerzas para hacer. Me puse a tatuar. No a llorar, no a mendigar, no a suplicar, a actuar. Era mi turno de mover las piezas. Llamé a la compañía de mudanzas. Les pedí que prepararan cajas, que tuvieran un camión disponible para finales de mes. No les di dirección de entrega todavía. Luego llamé a una empresa de organización. Quería que me ayudaran a separar objetos, clasificar, empacar discretamente. Después llamé a un cerrajero. Cambiar todas las cerraduras, no quería sorpresas. Y finalmente llamé al banco. Abrí una cuenta exclusiva a mi nombre, con fondos provenientes de las inversiones de Juan. Una cuenta que mis hijos jamás podrían tocar. Todo con voz calmada, firme, como si estuviera encargando flores y no preparándome para abandonar una vida entera. Cuando Marcela vino esa tarde, con sus catálogos de muebles compactos para el sótano, me encontró preparando café. Sonreí. Sonreí de verdad, la sonrisa perfecta para tranquilizar a un depredador. Mamá, mira este sofá cama, cabe perfecto en tu espacio. ¿Ah, sí? Dije amablemente. ¡Qué buena idea, hija! Marcela abrió los ojos sorprendida. No esperaba que yo cediera tan rápido.
Yo tampoco esperaba que fuera tan fácil engañarla. Pensé mucho en lo que dijiste, añadí, fingiéndome frágil. Tienes razón, me vendría bien un espacio más pequeño. Marcela casi se atragantó de la emoción. Lo sabía, mamá. Sabía que al final entenderías lo que es mejor para ti. Si supiera. La dejé hablar. Planes, colores, alfombras. ¿Cómo sería mi nuevo hogar, en el sótano húmedo donde guardaba cajas y herramientas? Yo solo asentía. Cada sí que le daba era un ladrillo más en el muro de su propia caída. Esa noche empacé una cosa importante, sus recuerdos. Las cajas de infancia de Carlos, sus diplomas, sus cartas a Santa Claus, su primera cobijita, los álbumes de Marcela, su fiesta de 15 años, fotos de la universidad, sus cuadernos de dibujo. Todo lo que habían dejado aquí creyendo que esta casa era su bodega permanente. Empaqué cada cosa con cuidado, con la misma dedicación con la que empacaría algo frágil, porque esto era frágil, su ego, su memoria, su ilusión de control. Una semana después, Carlos llegó sin avisar acompañado de un agente inmobiliario. «Mamá», dijo, entrando como si fuera su casa. «Este es Renato. Él evaluará la propiedad para la venta». Yo estaba en la entrada, con la puerta entreabierta. «Lo siento, Carlos», respondí con una frialdad que incluso a mí me sorprendió, pero no autoricé ninguna evaluación de mi casa. Carlos frunció el ceño. «Nuestra casa, mamá. Papá la dejó para todos nosotros». Respiré hondo. «No, Carlos, la casa es mía, solo mía. Consulta con un abogado antes de traer extraños a una propiedad que no te pertenece». El color se le fue de la cara, pero no dijo nada. Simplemente apretó los labios y se marchó. Con eso supe que iba a llamar a Marcela en cuanto llegara al coche, y no me equivoqué. Horas después, recibí una llamada furiosa. «¿Qué le dijiste a Carlos? Está alterado». La verdad. «Mamá, no puedes hacernos esto». «¿Hacer qué, Marcela? Proteger lo que es mío». Silencio. El silencio más revelador del mundo. «Ya tomamos decisiones basadas en ese dinero», escupió ella. «Carlos pagó el enganche de su departamento. Yo prometí a Marina la universidad. ¿Con mi dinero? Es de la familia». «No, Marcela, es mío». Colgué antes de que pudieran seguir envenenándome con sus exigencias. Durante los días siguientes, mis hijos guardaron distancia. Eso me confirmó que estaban planeando su siguiente jugada. No tenían idea de que yo ya tenía la mía. Mientras ellos se reorganizaban como tiburones oliendo sangre, yo ya tenía mi boleto a Tulum casi comprado. La casa lista. Las cuentas aseguradas. Las cajas empacadas. Y entonces llegó el día 30, el día en que la licenciada Patricia me entregaría la segunda carta de Juan. La carta que terminaría de destrozar las mentiras de mis hijos. La carta que iba a liberarme por completo. Ese día me desperté temprano. Tomé un café mientras las rosas del jardín se mecían con el viento. Las mismas rosas que Juan plantó. El mismo jardín que mis hijos querían vender al mejor postor. Y supe, con absoluta certeza, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Juan me llamó desde el más allá. Y yo finalmente íbase a escuchar. El día 30 llegó con un peso extraño en el aire. No era tristeza, no era miedo. Era como si mi cuerpo supiera que algo definitivo estaba a punto de revelarse. Tomé el autobús hacia la oficina de Patricia Méndez, la abogada de Juan. El mismo trayecto que había hecho días atrás, pero ahora mis manos temblaban. Sabía que Juan había preparado algo grande, algo que él pensó que solo podría entregarme cuando yo estuviera lista para ver la verdad sin romperme, y ese día yo estaba lista. Patricia me recibió con esa calma de mujer que lo ha visto todo. «Señora Alicia», dijo con respeto, «Juan dejó instrucciones muy específicas. Hoy puedo entregarle esto». Sacó un sobre sellado, un sobre grueso, pesado, con la letra firme de mi marido.
Mi nombre. Solo mi nombre. Lo toqué con la punta de los dedos. Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta los talones. ¿Está segura de que quiere leerlo aquí?, preguntó Patricia. Sí, respondí sin dudar. Aquí es perfecto. Me entregó una navaja de papel, rompí el sello y empecé a leer. La primera frase me hizo cerrar los ojos. Casi escuché su voz, esa voz cálida que me llamaba mi amor, incluso cuando discutíamos. Seguí leyendo mientras mi corazón se encogía. Quiero que sepas que esto no es culpa tuya. Desde hace años observé cambios en los niños que me preocuparon, pero no quise inquietarte mientras luchábamos contra mi enfermedad. Mis manos empezaron a sudar. Juan detalló cosas que yo no sabía, conversaciones que él escuchó, mentiras que nuestros hijos inventaron, planes que ya tenían desde antes de que él muriera. Carlos te ve como una carga, Marcela te ve como un cajero automático. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí leyendo. Lo que te voy a decir te dolerá, pero debes saberlo para que no te sigan manipulando. ¿Recuerdas cuando Marcela dijo que Marina necesitaba dinero para un intercambio y que la beca fue negada? Asenté en silencio. Recordé perfectamente. Nosotros enviamos ese dinero, pero no para Marina. Mis manos se congelaron. Marcela se quedó con todo, y Marina jamás supo que ese dinero venía de nosotros. Sentí un golpe en el estómago. Marina, pobre niña. Ella siempre creyó que nunca la apoyamos. Carlos vendió el terreno que heredé de mi padre. Te dijo que el dinero era para un tratamiento especial de Ana Luisa. Sí. Recuerdo haber llorado por mi nuera pensando que necesitaba apoyo emocional. Juan continuó. Era mentira. El dinero se usó para comprar un barco. Un barco, un maldito barco. La ira me hizo apretar la carta con fuerza. Todo lo que te digo está respaldado en documentos. Fecha, monto, transferencia, comprobante. En el sobre venían copias, carpetas enteras. Juan había trabajado en silencio mientras el cáncer avanzaba, mientras fingía que todo estaba bien, mientras seguía sonriendo y mientras protegía mi futuro. Mi amor, no quiero que los odies. Son nuestros hijos, aunque se hayan perdido. Me di cuenta de que Juan conocía a sus hijos mejor que yo. Conocía sus sombras, sus ambiciones, sus debilidades, y aún así los amaba. Eso me rompió. Seguí leyendo entre lágrimas. Quiero que vivas en la casa de Tulum. Quiero que seas libre por primera vez en tu vida. No más sacrificios, no más culpas, no más hijos manipulándote. Quiero que te elijas a ti. Y luego, la frase que me destrozó el alma. Tú me cuidaste toda la vida. Ahora déjame cuidarte a ti desde mi muerte. Ahí sí. Rompí a llorar. No un llanto suave. No un sollozo discreto. Lloré como si estuviera enterrando a Juan por segunda vez. Como si su carta abriera la tumba que yo misma había cavado con mi dolor. Patricia me alcanzó un pañuelo. Esperó en silencio. Cuando pude respirar de nuevo, encontré el último párrafo. Cuando leas esta carta, habrás entendido quiénes son tus hijos ahora. Te pido solo una cosa. No te quedes con ellos. No te sacrifiques por ellos. No les des tu casa. No les des tu dinero. Vete, Alicia. Vete antes de que te entierren viva. Cerré la carta con las manos temblorosas. Juan sabía. Juan siempre supo. Él me dejó un mapa para escapar de mis propios hijos. Un mapa hecho de amor, dolor y advertencias. Salí de la oficina de Patricia con una decisión clara como el agua salada. Era hora de dejar la ciudad. Era hora de dejar la casa. Era hora de dejar a mis hijos. Era hora de renacer. Juan me había dado la señal, y yo estaba lista para huir antes de que ellos me enterraran en vida. Salí de la oficina de Patricia con los ojos hinchados y el corazón ardiendo. No de tristeza, no de rabia, de claridad.
La carta de Juan no había sido solo una advertencia. Fue un grito desde la tumba. «Alicia, te van a enterrar viva. ¡Vete!». Y por primera vez en semanas sentí que podía respirar, pero no podía huir como una delincuente. No. Yo iba a irme con dignidad y con una estrategia tan silenciosa que mis hijos no se darían cuenta hasta que ya fuera demasiado tarde. Decidí no confrontarlos todavía, no llorar, no gritar, no reclamarles. Eso era exactamente lo que ellos esperaban. Una madre emocional, débil, reactiva. En lugar de eso, hice lo contrario: silencio, calma, sonrisas suaves. Marcela me visitó esa misma tarde. «Mamá, ¿pensaste en el sótano?». «Sí, hija», respondí sirviendo café. «Tienen razón, necesito un lugar más pequeño». Marcela casi se atraganta de la felicidad. Pensó que había ganado. Ignoró que detrás de mí había cajas ya selladas, perfectamente etiquetadas, porque ella nunca miraba mi mundo, solo el suyo. Esa noche llamé a la empresa de mudanzas. «En una semana, a primera hora». «¿Dirección de entrega?». «Se las daré ese mismo día». No quería arriesgarme a que Carlos o Marcela manipularan a los trabajadores como siempre manipulaban todo. Durante 3 días dejé de contestar llamadas. Carlos me dejó mensajes desesperados. «Mamá, tenemos que avanzar con los trámites». «Mamá, el comprador necesita tu firma». «Mamá, no puedes seguir ignorando esto». Marcela también. «Mamá, ya limpiamos tu cuarto del sótano». «Mamá, por favor, coopera». «Mamá, estás siendo irracional, irracional». Así llamaban a cualquier cosa que no les diera lo que querían. Yo solo sonreía leyendo los mensajes, mientras empacaba mis libros, mis cuadros, mis recuerdos con Juan. Mi verdadero hogar era lo que llevaba en esas cajas, no las paredes que ellos querían vender. El cuarto día, llamé a doña María, la señora que cuidaba la casa en Tulum. «La casa está lista». «Más que lista, doña Alicia. Brilla, y el aire del mar la espera». «Llego en 2 días». Colgué y respiré. Era real, estaba pasando. Había tardado 42 años en elegir mi libertad, pero estaba llegando. Esa noche preparé una cena para Carlos y Marcela. Los llamé yo misma. «Quiero verlos. Quiero hablar del futuro». Ambos llegaron pensando que finalmente había cedido, que iba a firmar, que estaba lista para entregarles la casa. Carlos abrió la boca apenas se sentó. «Mamá, traje la carpeta. Solo falta tu firma». «Hablemos después de cenar», respondí sin alterar mi tono. Los observé comer. Vi la prisa en sus ojos, la ansiedad, la codicia casi vibrando en sus manos, y entonces lo entendí. Ellos ya no eran mis hijos. Eran 2 extraños que querían lo único que Juan me había dejado: mi vida, mi seguridad, mi hogar, mi paz. Terminamos de cenar. Carlos empujó la carpeta hacia mí. «Firma aquí», ordenó, como si yo fuera una empleada suya. Lo miré, con ternura incluso. «Hijo». «¿Qué?». «Gracias por venir». Él se confundió. Marcela también. No entendían nada. Claro que no. Nunca me habían escuchado realmente. Esa noche los dejé ir sin discutir, sin decir una sola palabra sobre mi plan, sin revelar que al día siguiente yo ya no estaría allí. A las 5:40 de la mañana siguiente, el camión de mudanzas llegó. Los hombres cargaron mis cajas en silencio. Yo dejé una nota en la mesa, corta, clara. «Estoy bien, no vuelvo. No me busquen». Dejé también las cajas de recuerdos de ellos en el almacén, etiquetadas claramente: propiedad de Carlos, propiedad de Marcela. Que se llevaran lo suyo, porque lo mío ya estaba conmigo. Cerré la puerta con calma, guardé la llave. Subí al taxi que me esperaba afuera. El conductor miró mis cajas. «¿A dónde la llevo, señora?». «A la estación de autobuses». «¿Viaje largo?». «Uno muy necesario». Mientras nos alejábamos, miré la casa por el retrovisor. No sentí tristeza, sentí alivio.
Porque ese día, por primera vez desde la muerte de Juan, me elegí a mí misma. Ese día dejé de ser una víctima. Ese día dejé de ser una sombra. Ese día Alicia renació y mis hijos aún no sabían lo que se venía, porque la verdadera tormenta apenas iba a comenzar. Me fui en silencio, pero la noticia de mi ausencia explotó como una bomba unas horas después. Yo ya iba a mitad del camino rumbo a Tulum cuando sonó mi celular. No contesté. Podía imaginar cada segundo de su reacción sin necesidad de escucharlos. Carlos llegó primero a la casa. Abrió la puerta como si fuera suya, confiado, molesto, dispuesto a retomar el plan. Pero lo único que encontró fue el eco. La sala vacía. Las cajas que él esperaba ver no estaban. Los muebles que adoraba Juan tampoco. Solo quedaron los sofás viejos y la mesa donde dejé mi nota. Su grito se escuchó hasta el otro extremo de la casa. ¿Qué mierda es esto? Marcela llegó 20 minutos después, furiosa, con el maquillaje corrido. Él le mostró la nota con la mano temblorosa. Ella la leyó una vez, luego otra y otra, hasta que su rostro se deformó. No puede habernos hecho esto. Nos jodió, escupió Carlos. Se largó. La muy vieja se largó. Marcela caminó por la casa como una loca, abriendo puertas, cajones, revisando los closets vacíos, como si aún esperara encontrarme escondida detrás de las cortinas. ¿Dónde están nuestras cosas?, chilló de pronto. Carlos abrió el almacén. Ahí estaban las cajas. Propiedad de Carlos. Propiedad de Marcela. Marcela se quedó petrificada. No eran cajas grandes, no eran muchas. La vida entera que yo había guardado para ellos desde bebés cabía en esos cartones viejos. Nos abandonó, gritó ella con voz aguda. Nos abandonó como si fuéramos basura. No empieces con tus dramas, respondió Carlos, pero el temblor en su mandíbula lo traicionaba. Ella va a volver. Tiene que volver. ¿Y si no? ¿Tiene qué? Golpeó la pared con el puño. Todo esto es nuestro, Marcela. Íbamos a vender esta casa. Yo ya pagué el enganche del departamento. Marcela se derrumbó en medio de la sala, rodeada de los huecos donde solían estar los muebles, llorando como si recién entendiera lo que habían perdido. ¿Y si ya no quiere volver? ¿Y si nos dejó sola? Carlos respiró agitadamente. No era dolor lo que lo carcomía. Era otra cosa. Miedo. Porque por primera vez en su vida, su madre no estaba allí para rescatarlo de sus propios errores. ¿Y si se fue con el dinero?, susurró Marcela. Carlos abrió los ojos. Un destello de terror puro. El dinero estaba en sus cuentas. Corrieron a la oficina de Juan. Abrieron gavetas, carpetas, documentos. No encontraron nada útil, nada que pudieran usar, nada que les diera control. Era como si yo hubiera hecho desaparecer mi vida entera. Y sí, lo hice. Marcela revisó el último rincón de la oficina, desesperada, hasta que por casualidad encontró una copia de la escritura de la casa. La tomó con manos temblorosas. Carlos, la casa está a nombre de mamá, solo de ella. Él le arrebató el papel como si fuera una mentira que necesitara destruir. Lo revisó una vez, 2 veces, y finalmente lo dejó caer. Nos quedamos sin nada, murmuró con la voz rota. Nada. A esa misma hora yo pisaba Tulum, el aire cálido, el olor a sal, el sonido del mar, la brisa moviendo las palmeras como si me estuvieran diciendo «Bienvenida, Alicia». Me recibieron como si hubiera llegado a casa después de una guerra, y de hecho la había librado. Juan había dejado todo listo, la casa impecable, la despensa llena, las ventanas recién reparadas, las llaves etiquetadas. Cada rincón tenía un pedacito de él. Doña María me esperaba en el porche. «Sabía que vendría hoy», dijo con una sonrisa tierna. «El señor Juan decía que usted jamás se iba a quedar atrapada donde no la valoraran».
Entré y sentí algo en el pecho que hacía meses no sentía: paz. Mientras tanto, en la casa de la ciudad, Carlos llamó 5 veces, 10 veces, 12 veces. Yo dejé que sonara, que se ahogara en su propia desesperación, que sintiera el vacío al otro lado del teléfono. Marcela también llamó, llorando, suplicando, insultando. Yo seguí en silencio, no porque no me doliera. Me dolía. Me dolía el corazón, los recuerdos, la historia que se rompía. Pero había aprendido algo en la carta de Juan. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado. No puedes amar a quien solo quiere usarte. No puedes vivir donde quieren enterrarte. Esa noche, mientras ellos gritaban en mi buzón de voz y yo escuchaba las olas del mar desde el porche, entendí que Juan tenía razón. A veces, para sobrevivir, una madre tiene que resucitar de su propia tumba, y yo acababa de hacerlo. Pasaron 2 semanas desde mi llegada a Tulum antes de que escuchara tocar la puerta por primera vez. No era el sonido ligero de Doña María, no era el cartero, no era un turista perdido. Era un golpeteo brusco, insistente, con rabia contenida. Mi corazón se detuvo un segundo. Ya sabía quién era. Abrí la puerta despacio, sin prisa. Ahí estaba Carlos, sudado, despeinado, con ojeras profundas y los ojos rojos de no dormir. No era el hombre seguro que daba órdenes. Era un niño perdido, pero no por inocencia, por culpa. «Mamá», dijo con la voz ronca, «tenemos que hablar». Lo observé con una calma que lo desconcertó. Ese era mi poder ahora, ya no reaccionar como antes. «Entra», respondí con suavidad. No lo invité a abrazarme, no lo consolé, no tapé sus ruinas emocionales. Lo dejé cargar su propio peso como adulto, como debía haber sido desde hace años. Carlos entró mirando cada rincón de la casa, como si no pudiera creer que Juan había creado un refugio que él jamás conocería realmente. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté mientras servía 2 vasos de agua. «Marina», murmuró. Ella lo dijo. Asentí. Marina había venido a visitarme y se había quedado unos días. No le pedí que mintiera, tampoco le pedí que dijera la verdad. Ella simplemente eligió a quién proteger. Carlos tomó su vaso y lo apretó como si fuera a romperlo. «Marcela está muy mal», dijo sin mirarme. «No deja de llorar. No entiende por qué te fuiste así». «Claro que entiende», corregí con firmeza. «Solo no quiere aceptarlo». Él bajó la cabeza. Quería empezar a llorar, pero estaba luchando contra sí mismo. «Mamá». Su voz se quebró un poco. «Perdón». Esa palabra que yo había esperado escuchar durante años, pero sonó extraña, vacía, como si él mismo no supiera si la sentía de verdad. «¿Perdón por qué?», pregunté con calma. Carlos me miró por primera vez. Fue un vistazo breve, pero lleno de vergüenza. «Por todo», susurró. «Por presionarte, por el sótano, por la casa, por haberte tratado como si no importaras». Yo respiré hondo. Esa frase era un lujo que una madre no siempre recibe, pero no bastaba. «Carlos, tú y Marcela intentaron enterrarme viva en vida. No de forma literal, pero emocionalmente sí. Me querían en un sótano como si fuera un estorbo». «Mamá». «No era así». «Sí, era exactamente así». Él guardó silencio. Por primera vez, no tuvo argumento. «Mamá, papá los tenía mal acostumbrados», musitó, como si hubiera descubierto algo apenas ahora. «Siempre estuvo para nosotros, siempre. Nos daba todo, sin pedir nada». Sonreí con tristeza. Ese fue su error, y el mío también. Dar demasiado sin enseñar a valorar. Carlos empezó a llorar abiertamente. El llanto feo, el llanto roto, el llanto que viene cuando uno se mira al espejo por primera vez. Me quedé en silencio, dejándolo desmoronarse. «Mamá», sollozó, «por favor vuelve.
Estamos perdidos sin ti. Esa frase me perforó el pecho. La vieja Alicia habría cedido en ese segundo. Habría dejado todo, habría vuelto corriendo, habría perdonado sin pensar. Pero esa Alicia murió con Juan. La Alicia que renació en Tulum tenía otra voz, más firme, más libre, más viva. No voy a volver, dije con una calma que lo dejó sin aire. ¿Qué? Balbuceó. No voy a volver, hijo. No a esa casa, no a esa vida, no al papel de madre que ustedes creían controlar. Pero, mamá, somos tu familia. La familia no encierra, la familia no usa, la familia no toma decisiones financieras con bienes que no son suyos. La familia no obliga a una madre a vivir en un sótano. La familia no manipula ni roba. Carlos tragó saliva, derrotado. ¿Entonces, nos estás abandonando? No, Carlos, me estoy eligiendo. Él se cubrió el rostro, derrumbado por completo. Después de un largo silencio, murmuró: ¿podremos arreglarlo algún día? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una herida abierta. Quizá, respondí con sinceridad. Pero no será hoy, no será mañana. No mientras ustedes sigan sin entender cómo llegamos hasta aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres que hagamos? Respiré hondo. Aprendan a estar sin mí, a valerse por ustedes mismos, a ser adultos, a asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Y cuando estén listos, si algún día están listos, podrán buscarme de nuevo. Carlos asintió, llorando en silencio. No pidió abrazos, no pidió más explicaciones, solo se levantó. Te amo, mamá, susurró antes de irse. Yo también lo amo, pensé, pero el amor no siempre significa quedarse. Cuando cerré la puerta detrás de él, el sonido del mar llegó más fuerte que nunca, como si Tulum mismo estuviera celebrando mi decisión. Esa noche, con la luna iluminando las olas y el viento cálido acariciando el porche, me senté con una taza de té y la foto de Juan en mis manos. Lo logré, mi amor, susurré. No dejé que me enterraran, y por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo, orgullo real, profundo, propio. Había sobrevivido al amor, a la pérdida, a la traición, y ahora estaba sobreviviendo a mis hijos. Y así, entre el sonido de las olas y la brisa del mar, entendí algo que Juan siempre quiso que yo aprendiera. La verdadera libertad es elegirte a ti misma, aunque duela, aunque cueste, aunque implique dejar atrás a quienes más amas. Y por fin, a mis 68 años, yo me estaba eligiendo, por primera vez, por fin.